En el anterior video, hablamos sobre la figura ocultista más importante del siglo XV. Durante el mismo, se menciona la creación de un lenguaje denominado lenguaje angelical, también conocido como lenguaje adámico. En esta ocasión, hablaremos sobre sus orígenes y su posible significado. A grandes rasgos, podemos decir que es un sistema para poder comunicarse a otro plano, conocido como el otro lado. Sin embargo, aún hoy es imposible conocer el alcance de este misterioso lenguaje. Nadie tiene la seguridad de dónde y cuándo este sistema se originó. Algunos especulan que se originó con los misterios egipcios, otros dicen que comenzó aún antes. Otras personas creen que este fue el idioma hablado antes de la construcción de la Torre de Babel. Más allá de cuando haya nacido, el mundo moderno se puso en contacto otra vez con este método, gracias a los esfuerzos del Dr. John Dee y el Sr. Edward Kelly, el 8 de marzo de 1581. Entidades angélicas supuestamente se conectaron con Edward Kelly a través de un cristal, mientras John Dee documentaba los resultados en sus diarios, donde se les revelaba los fundamentos de un lenguaje con el cual podrían conectarse a otro plano de conciencia, conocido como el otro lado. Han afirmado que John Dee y Edward Kelly tuvieron de algún modo acceso a la construcción del sistema enoquiano cuando estuvieron en Europa Central. Se dice que existían numerosos centros rosacruces en Alemania, Austria y Bohemia, y que Dee y Kelly fueron recibidos en ellos. Este lenguaje angélico disponía de su propio alfabeto, gramática y sintaxis, denominado enoquiano. Su nombre proviene de la afirmación de John Dee de que el patriarca bíblico Enoch había sido el último humano en conocer este lenguaje. También se dice han llamado este sistema enoquiano porque el ángel que lo dictó era el que originalmente le dio las tablillas a Enoch. Según el mito apócrifo, el arcángel Uriel presentó a Enoch ante Dios, el cual le dijo que le devolvería la tierra para que transmitiese el conocimiento que había adquirido. Enoch, preocupado por la magnitud de la tarea, dijo que no sería capaz de transmitir todo el conocimiento, y Dios le ofreció algo que le serviría de ayuda. El arcángel Uriel se encargó de facilitarle a Enoch una serie de tablas color esmeralda, en la que estaban escritos, en el lenguaje extraño, todos los secretos que le habían sido revelados. El alfabeto enoquiano fue comunicado al Dr. John Dee y Edward Kelly durante sesiones adivinatorias, en las que recibieron numerosos textos y tablas revelados por los ángeles. Estas técnicas adivinatorias incluían prácticas como mirar fijamente a una superficie reflectante para recibir así mensajes del otro lado. Está documentado que Dee y Kelly usaban ciertos objetos como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal en sesiones que duraban entre 15 minutos y una hora. Dee invocaba a los ángeles mediante plegarias, mientras observaban los efectos cambiantes en el objeto. El lenguaje fue dado en una larga tabla de 49 cuadrados de 1 pulgada que constituyen las 4 tablillas de atalayas y la tablilla de la unión. Las 48 llamadas enoquianas fueron derivadas del uso de estas tablillas. Entre otras cosas, los ángeles les explicaron que la magia les daría poderes sobrehumanos a los practicantes, cambiaría la estructura política en Europa y anunciaría la llegada del apocalipsis. Durante las sesiones, Dee prefirió llamarlo angélico, el habla celestial, el primer lenguaje de Jesucristo, particularmente adámico, ya que aseguraba que había sido utilizado por Adán en el jardín del Edén para dar nombre a todas las criaturas de Dios. John Dee creía que lo que estaba haciendo beneficiaría a la posteridad, así que transcribió toda la información recibida en una serie de manuscritos y libros como una introducción al lenguaje. John Dee y Edward Kelly aparentemente tuvieron a su disposición un altamente sofisticado sistema de magia que al parecer ninguno de los dos pudo comprender en su totalidad. Existen 2 versiones del sistema enoquiano. La primera versión la encontramos en un manuscrito de los primeros 5 libros de los misterios. La segunda, en general la más aceptada, está en el Liber Loagaeth, que es la versión manuscrita del propio Kelly. Este lenguaje se escribe de derecha a izquierda,
Algunas letras enoquianas tienen equivalentes en las letras inglesas y una pronunciación similar. La gente comenzó a interesarse por la magia enoquiana en 1912, cuando Aleister Crowley publicó el libro The Equinox, aunque en ese momento la información era escasa y desordenada. La siguiente referencia al enoquiano disponible al público fueron los escritos de la Orden Hermética de la Golden Dawn, publicados por Israel Regardie a espaldas de la Orden. Aparentemente, el lenguaje enoquiano había constituido uno de los principales pilares de la Orden desde su fundación. Esta fue la primera vez que gente ajena a la Orden fue expuesta a la introducción del sistema enoquiano de la Golden Dawn. En el sistema de la Golden Dawn, esta modalidad no se enseñaba hasta que el adepto había ingresado a la Orden interna, es decir, hasta haber completado un extenso programa de estudios herméticos que incluían cábala, astrología, tarot y magia ceremonial. Como vemos, se necesita de mucho tiempo de estudio y práctica de otros sistemas para poder poseer la cantidad necesaria de instrucción para poder penetrar en el mundo enoquiano. En la práctica actual, existen 3 pilares fundamentales. El primero, un lenguaje que se afirma, es el mismo que hablaban los ángeles en el paraíso. Aparentemente, su aplicación despierta en la mente del que lo emplea un estado propicio para la comunicación con otras realidades. El segundo pilar, unas tabletas elementales que contienen en sí, de manera elegante y sintáctica, todas las fuerzas que crean y mantienen el universo. Y por último, un sistema de 30 aires o áteres, cuya exploración toca de forma exhaustiva la realidad interna del mago, y que en la práctica es el equivalente a recorrer el otro mapa de conciencia que se emplea en Occidente, es decir, el árbol de la vida. Para muchos, este sistema es de dominio del plano elemental, es decir, que solo gravita en el plano astral. En realidad, es que hay indicios para afirmar que se extienden a los planos superiores de la naturaleza espiritual y divina. Las órdenes esotéricas casi siempre han utilizado las claves, cambiándolas con pequeños detalles, para que se amoldaran a su orden mágica. Es así que existen varias versiones del lenguaje. La de Israel Regardie, Aleister Crowley, Anton LaVey, etc. Hoy en día, el canon de la magia enoquiana está compuesto por el sello sagrado, la sagrada tabla de las 12 tribus, el libro de la ciencia, el ayude de la victoria, la tabla de Nalvae, las 4 tablas elementales, las 48 llamadas o llaves y el Liber Logaeth. Por los siglos, hay quienes han debatido el misterioso poder de este extraño lenguaje. Incluso hay quienes afirman que John Dee y Edward Kelly no entraron en contacto con entidades angelicales, sino con entidades demoníacas. Independientemente de la procedencia del lenguaje, el hecho es que actualmente el lenguaje adámico es la columna vertebral para muchos estudiosos de las ciencias herméticas y ocultistas, existiendo así todo un sistema de magia alrededor de este. Muchas sectas secretas se introducen al mundo del oculto con la única intención de seguir descifrando los misteriosos secretos de este lenguaje. Quizá algún día la mente humana sea capaz de dominar esta herramienta que John Dee y Edward Kelly rescataron de los mitos bíblicos. De ser así, podría el denominado lenguaje angélico ser la clave de la trascendencia de la mente humana.